Les voy comentando que de la charla anterior contesté casi 300 preguntas, las contesté a todas. Ya ahí me están saludando. Ya contesté unas 300 preguntas y una de las preguntas más frecuentes que habitualmente ustedes hacen es doctor, o preguntan acerca de ya me hice todos los estudios, no me da nada, no me sale ningún problema, ¿por qué no quedo embarazada? Ese es el motivo de consulta más frecuente. Yo me estoy refiriendo a esto, si bien ahora el tema es fertilización asistida, todos los mitos y realidades que hay alrededor de esto. Y lo más importante de todo son las preguntas que ustedes van a ir haciendo después que yo exponga en unos 30 minutos. Pero les decía que una de las preguntas más frecuentes que me hacen es, doctor, yo tengo todos los estudios bien y no me sale nada, ¿por qué no me quedo embarazada? Entonces yo lo que les quiero comentar y repetir lo que ya les dije en alguna oportunidad, y esto es por la experiencia, porque después cuando yo los veo o hacemos una consulta de tipo online, en las consultas online, que hoy es lo que se usa, y como les decía la vez pasada, las consultas online en medicina reproductiva y en medicina en general han llegado para quedarse, es decir, todas las pacientes que son de afuera, que no son de Córdoba estrictamente, y aún las pacientes de Córdoba, casi que van a tener que recurrir, mientras dure esta situación, a las consultas online. Pero lo que les quería comentar es que cuando hablan de tengo todos los estudios y no me da ninguna patología, lo primero que hay que preguntarse, y esto es por la experiencia, lo que he visto es ¿a qué le llaman tener todos los estudios? Tener todos los estudios son, en general se trata de estudios que no tienen que ver con la reproducción. Estudios que están hechos en lugares donde no son especialistas en medicina reproductiva, y estudios que son evaluados en general por médicos que no son especialistas en medicina reproductiva. Por eso, el primer consejo que les doy es que vean y visiten a un especialista en medicina reproductiva, porque la consulta que ustedes van a hacer con un especialista no es la consulta que van a hacer con el médico ginecólogo generalista. En general, la formación es absolutamente distinta. Ahí ya me están haciendo algunas preguntas, pero les decía que nos vamos a tomar 5 minutitos, menos ya nos quedan 2 minutos de lo que habíamos pactado, y yo voy a exponer por unos 30 aproximadamente. La vez pasada tuvimos 1 hora y media al final con las preguntas y todo. La idea es que no nos extendamos tanto. Yo voy a exponer sobre fertilización asistida y ustedes después me hacen las preguntas. Hacemos así. Entonces, vamos a comenzar a definir qué es la fertilización asistida. La charla yo la titulé como mitos y realidades, así que vamos a ir viendo qué es lo que la gente dice o piensa. Los pacientes no tienen por qué saber, y para eso estamos los médicos, para evacuar todas las dudas. Entonces, ¿qué son las técnicas de fertilización asistida? Las técnicas de fertilización asistida, como el nombre lo indica, fertilización se refiere exclusivamente a la unión entre el óvulo y el espermatozoide. Es decir, cuando nosotros decimos que ha fertilizado, decimos que se ha unido el óvulo y el espermatozoide. Eso no significa que ya tenemos un embrión, ni que tenemos un blastocisto de día 5 o de día 6, que es lo que habitualmente estamos transfiriendo, como ya les conté en otras charlas. Tampoco significa que se vaya a implantar,
tampoco significa que sea de buena calidad, tampoco significa que el embrión llegue a término. Por lo tanto, cuando hablamos de fertilización, hablamos de que se ha unido el óvulo y el espermatozoide. Asistida implica, la palabra asistida implica ayudada. Quiere decir, cuando a mí me asisten en algo, me ayudan a que algo que es natural, en este caso, se produzca. Es decir, lo que nosotros hacemos es ayudar a que se junte el óvulo y el espermatozoide. Eso es la fertilización asistida. Nosotros no hacemos nada raro, no hacemos manipulación genética, no nos metemos adentro de los embriones, nada de eso. Ayudamos a que cuando hay alguna pareja con algún inconveniente para que se unan el óvulo y el espermatozoide, ayudamos a que esta fertilización, como yo les decía, se produzca, es decir, asistimos a la fertilización. De ahí surge el nombre de fertilización asistida. Y es un conjunto de técnicas biomédicas que, como les decía, ayudan o facilitan procesos naturales tendientes a que se logre la reproducción, sobre todo en aquellas parejas que tienen algún inconveniente para lograrlo evidentemente. Clásicamente lo que hacemos es, ya me voy a referir en detalle, bien en detalle, qué es fertilización asistida de baja complejidad y fertilización asistida de alta complejidad. Es la división clásica, fertilización asistida de baja y fertilización asistida de alta complejidad. Cuando hablamos de fertilización asistida de baja complejidad, hoy en día nos estamos refiriendo prácticamente solo a las inseminaciones intrauterinas. Inseminación intrauterina consiste en, ya lo vamos a detallar, consiste en simplemente colocar el semen preparado en el laboratorio, no se puede poner semen fresco, de la pareja en el momento, o puede ser de semen de banco, en el caso de que no haya muestra de semen por alguna causa, colocar semen preparado, capacitado y seleccionado dentro del útero. Eso se hace con una canulita muy finita, se hace en el consultorio, no duele nada, tarda unos minutos y después de eso la paciente se va a la casa y hace vida absolutamente normal. Quizá se puede hacer un poco de reposo, más que todo lo indicamos para que las pacientes no salgan a escalar montañas, ni a jugar al tenis, ni nada de eso. Lo hacemos para que se queden tranquilas un rato en su casa, pero está absolutamente visto que la verdad hacer reposo y no hacer reposo no tiene influencia sobre el resultado. Si tuviese influencia sobre el resultado del reposo, obviamente que todos lo indicaríamos. Y todo lo que hacemos nosotros tiene un porqué. Se basa en miles y miles de estudios hechos por distintos centros, incluidos nosotros. Entonces, cuando nosotros indicamos, hacemos una inseminación, que como les comentaba, una inseminación consiste en colocar semen preparado en el laboratorio dentro del útero, en el momento que la mujer está ovulando. Después la señora se va a su casa y si quiere, si puede, hace un poco de reposo, y si no, el reposo no es obligatorio. La inseminación se hace en general con estimulación de la ovulación. Quiere decir que nosotros elegimos para cada paciente qué tipo de estimulación es la mejor para ella. Estimular la ovulación no es una receta que se hace en una cocina, se entra a internet y se lee lo que hay que usar en general, sino que cada paciente requiere de una estimulación de la ovulación particular. Por ejemplo, las pacientes típicas que pueden llegar a tener problemas son las pacientes
poliquistosas ováricas, donde estimular la ovulación es un arte. Y en realidad, como les digo, cada paciente lleva una estimulación de la ovulación particular. Les repito algo que ahí me están llegando preguntas, pero si ustedes me permiten, yo termino la... Saludos, está bueno. Yo termino de contarles que todo acerca de la fertilización asistida y después ustedes me van mandando las preguntas y yo les contesto. Entonces, para resumir, el paradigma, el típico técnica de baja complejidad es la inseminación intrauterina, que no es otra cosa que en el consultorio, en minutos, colocar el semen del hombre o de la pareja, o puede ser un banco de semen también, dentro del útero. No duele nada en general. Si el cuello está totalmente permeable, no tiene por qué doler el momento en que se hace la inseminación. Si hay algún problema con el cuello, no es que duela, sino que vamos a tener que dilatarlo y bueno, ya se presentan algunas otras complicaciones que no es lo habitual. Entonces decía que las inseminaciones consisten en colocar el semen adentro del útero en el momento que nosotros hemos determinado que la mujer está ovulando. ¿Cómo determinamos que está ovulando? Bueno, nosotros hemos hecho un esquema de estimulación de la ovulación adaptado a cada mujer y le hacemos en general una ecografía transvaginal, y cuando el folículo tiene un determinado tamaño y el endometrio unas determinadas características, nosotros descargamos con una inyección que se llama la inyección de HCG, la gonadotrofina coriónica humana, que se asemeja en su estructura química al pico de LH. La LH es la hormona que hace que la mujer ovule. Entonces nosotros descargamos en el momento que nosotros consideramos ideal. La señora se pone una inyección de gonadotrofina coriónica humana, descargamos el HCG y sabemos que tantas horas después ella va a estar ovulando. Entonces, en ese momento, antes de que ovule, nosotros estamos colocando el semen que el marido ha dejado un par de horas antes adentro del útero. Eso simplemente es una inseminación intrauterina. Con respecto a las técnicas de alta complejidad, hoy han sobrevivido dos y de ellas sobre todo una. Las técnicas de alta complejidad consisten en unir óvulos y espermatozoides para que se forme un embrión y a los 3 a 5 o 6 días transferirlo al útero. No solo transferimos, sino en general transferimos un embrión. La indicación hoy en día es transferir un embrión. Eso depende de la calidad del laboratorio y de también la calidad de los embriones, porque muchas veces tenemos un embrión de buena calidad y uno de no tan buena calidad, el cual sabemos que no va a resistir a la congelación y posterior descongelación, y a veces transferimos dos embriones. No transferimos de a dos porque tener un embarazo doble es una complicación y tiene riesgos tiene mayores riesgos de que se produzca un aborto y mayores riesgos de nacidos antes de tiempo, y por lo tanto si son nacidos antes de tiempo tienen los bebés mayor riesgo. Entonces, en general, todos los centros lo que hacemos es transferir un solo embrión. Eventualmente, en algunos casos a considerar, podemos transferir dos. Y el resto de los embriones se congelan. Se pueden congelar por el tiempo que ustedes quieran, años. Porque una de las preguntas que me hacen habitualmente, ¿cuánto tiempo pueden estar los embriones congelados? Años pueden estar congelados. Y yo les decía que de las técnicas de alta complejidad tenemos dos. La fertilización in vitro, más conocida como FIV, y el ICSI, la inyección intracitoplasmática, es decir, inyectar dentro del óvulo el espermatozoide. Hoy en día todos los centros que pueden hacer ICSI necesitan
destreza de los biólogos y necesitan la capacidad que tenga instalada técnica el laboratorio. Todos los centros que pueden hacer ICSI hacen ICSI porque los resultados en general son mejores. Quiere decir que en baja complejidad lo que sobrevive son las inseminaciones intrauterinas y en la alta complejidad lo que se utiliza hoy en día es el ICSI, es decir, inyectar un espermatozoide en cada óvulo, que son los videos que ustedes ven que yo publico, para formar un embrión, transferirlo al útero y los que sobren se criopreservan por el tiempo necesario. Si ustedes se embarazan, bueno, lo dejamos para otro embarazo. Si ustedes no se embarazan, ya el otro mes podemos volver a hacer la transferencia y ustedes vuelven a tener las mismas chances en cada una de las transferencias que nosotros hacemos. De más está decir que el ICSI, es decir, o la fertilización in vitro, se puede hacer tanto con óvulos propios, cuando la mujer cuenta con ellos, o con óvulos donados, que es la ovodonación. Ya al último también me voy a referir a la ovodonación. Y tenemos que tener en cuenta para pensar en qué indicar, si inseminaciones intrauterinas o si alta complejidad, es decir, una fertilización in vitro o un ICSI, tenemos que tener en cuenta varios elementos. Más allá de los resultados que brindan cada una de las técnicas, que también me voy a referir claramente porque la verdad, escucho constantemente de pacientes que consultan y que le dijeron en otro lado que tenía el 80 o el 70 o el 90% de posibilidades de lograr un embarazo con un ICSI o con alta complejidad, una fertilización in vitro y aún también con baja complejidad. Bueno, esto no es así, no es así. En ningún centro del mundo tiene una tasa de embarazo de tal magnitud. Pero para saber qué tenemos que tener en cuenta y saber si esa paciente va a contar con el máximo de posibilidades de lograr embarazo con esta técnica, algo fundamental que yo ya les comenté, pero ahora se los voy a resumir esquemáticamente, que es sobre todo la edad de la mujer. La edad de la mujer. Hasta los 35 años es una cosa. A partir de los 37 y hasta los 40 las chances comienzan a disminuir. Entre los 40 y los 42, 43 años tenemos que evaluar lo que se llama la reserva ovárica. Y después de los 43, 44 y hasta los 50 años son pacientes que les conviene por todas las causas recurrir a ovodonación. Por supuesto que si hay una paciente que tiene 44 y tiene buen pronóstico, podemos intentarlo, pero no es lo ideal por un montón de causas que si quieren yo les cuento. Pero eso es con respecto esquemáticamente a la edad de la mujer y después cada situación es particular. Hay que personalizar el tratamiento. Los tratamientos hoy son personalizados, es decir, cuando me preguntan a mí, doctor, ¿qué hago en una consulta acá por el Messenger? Yo no puedo decirles qué van a hacer porque tengo que charlar con cada uno de ustedes, tengo que hacerle una historia clínica completa, tengo que saber un montón de cosas del hombre, de la mujer, tengo que pedirles estudios de complejidad y en base a eso uno puede decidir, pensar y compartir con ustedes qué es lo mejor. Yo, porque me pongan qué es lo mejor, no, la verdad, la bola de cristal no da resultados. Entonces es necesario hacer una buena historia clínica, tener estudios de buena calidad y en base a eso definir entre ustedes y yo les puedo sugerir algo y decirles, miren, con esta técnica no tienen más del 5% de posibilidades de embarazo
y ustedes querer intentar llevarla a cabo. No hay ningún problema, la decisión final siempre la tienen los pacientes. Uno les informa exactamente la realidad de cuáles son las posibilidades de lograr embarazo, de que ese embarazo vaya adelante y ustedes se lleven un bebé a la casa, que eso es lo que a nosotros nos interesa. Uno les informa exactamente las posibilidades que tiene y ustedes deciden si quieren probar con una técnica que tiene el 50% de tasa de embarazo cada vez que transfieren un embrión o quieren probar con una técnica que tiene el 5%. Es decir, que la palabra final siempre lo tienen los pacientes y hay que respetar lo que los pacientes quieren. Entonces, con respecto a la edad de la mujer, eso. Con respecto a la edad del hombre, también influye. Es decir, tenemos que tener en cuenta que a partir de los 45 años aproximadamente, el semen también se comienza a alterar. Es decir, no es como antes que decíamos que solamente depende de la edad de la mujer, sino que también tenemos que tener en cuenta la edad del hombre. Por supuesto, todos tenemos casos donde ahí me están preguntando, sí, es cierto, me están preguntando si para las consultas hacemos ingresar de a uno. Sí, estos son los protocolos internacionales ahora por el tema del COVID-19. Hacemos entrar de a un paciente y en todo caso hacemos entrar a la esposa y después hacemos entrar al marido y le explicamos exactamente lo mismo. Son los protocolos, seguimos los protocolos internacionales para cuidar a los médicos y para cuidar sobre todo a los pacientes. Entonces, bueno, esa pregunta contestada. El resto de las preguntas las hacemos, si ustedes quieren, al final. Entonces hemos hablado de la edad del hombre, que tenemos que tener en cuenta, la edad de la mujer, y vamos a ver cuáles son los valores hormonales que nos dicen cuál es la edad real de la mujer, y en eso consiste en valorar la reserva ovárica. Valorar la reserva ovárica la hacemos con algunas hormonas que son específicas para valorar la reserva ovárica y el conteo de folículos antrales. Entonces, entre la edad, las hormonas que pedimos y el conteo de folículos antrales, nosotros tenemos 3 elementos que nos dicen cómo aproximadamente van a responder ustedes frente a la estimulación de la ovulación. También es importante el tiempo de búsqueda que ustedes llevan. No es lo mismo aquella pareja que lleva un año buscando que aquella pareja que hoy es muy frecuente y nos consultan un montón, que aquella pareja que lleva 10 años buscando o más. También es importante tener en cuenta qué tratamientos previos ha hecho. Si una mujer o una pareja viene y me dice, yo ya hice inseminaciones, y aunque las condiciones se den, porque ustedes van a ver que hay condiciones para poder hacer una inseminación, yo no voy a insistir en recomendarle inseminaciones intrauterinas porque ya las hizo y fracasó. Entonces no tiene ningún sentido continuar con un tratamiento que ya fracasó. También hay que ver cuál es la historia general de la paciente. Eso es la charla que tenemos para hacer la historia clínica, ya sea en consultas online, que como les decía, hoy llegaron para quedarse. La medicina en el mundo se basa en consultas online. Nosotros lo tenemos implementado. No hay ninguna diferencia casi en hacer consultas online, hacer consultas personales en medicina reproductiva. Por supuesto que después, en algún momento, nos vamos a tener que ver porque tenemos que verificar las características del cuello del útero, la permeabilidad, conocernos, sacarnos todas las dudas, pero mientras dure este problema grave que estamos viviendo con respecto al virus, las consultas online son muy útiles, sobre todo en aquellas pacientes que están en el borde con respecto a su edad o temen, por ejemplo, que aunque sean jóvenes tienen una falla ovárica o llevan mucho tiempo
buscando. Entonces en esos casos no es bueno hacer esperar la consulta y por lo tanto podemos hacer una consulta por videollamada, una consulta online. Yo les voy pidiendo los estudios, les mando las solicitudes por la obra social o por lo que sea, y ustedes van haciendo los estudios. Entonces con eso vamos ganando tiempo. Yo después en otra consulta les diré qué resulta de observar los estudios que ustedes hacen, y ya con eso en general ustedes ya tienen un diagnóstico y saben qué tratamiento van a tener que hacer. Con respecto a los tratamientos, nosotros ahora en junio vamos a comenzar ya con los tratamientos en forma oficial, pero teniendo en cuenta todas las recomendaciones estrictas con respecto al tema del virus. Con respecto a los estudios que necesitamos para hacer inseminaciones intrauterinas, pedimos que la paciente tenga un perfil hormonal, sobre todo un perfil hormonal donde incluya la tiroides, donde incluya la prolactina y donde incluya aquellas hormonas que nos van a hablar de la reserva ovárica y de si tiene algunas patologías. Carolina Clavero, vos me preguntás si los estudios realizados anteriormente nos sirven. Si, te cuento, si los estudios están hechos, son los que tienen que hacer, si son los correctos, si los estudios están hechos en lugares confiables, pero por supuesto que sirven. A mí no me gusta hacerle repetir los estudios. Si están actualizados, son los estudios que tienen que hacer y están hechos en lugares absolutamente confiables, no hay para qué repetir los estudios, y los estudios hechos sirven. Entonces le estaba enumerando cuáles son los estudios que va a requerir una paciente que va a hacer inseminaciones intrauterinas, es decir, baja complejidad. Va a requerir un perfil hormonal, una ecografía basal, no solo para ver el útero, sino para ver también, por ejemplo, la presencia de líquido en las trompas, que se llama hidrosalpinx. Va a requerir un conteo de folículos antrales para valorar la reserva ovárica. Va a requerir una histerosalpingografía con prueba de Cote. La histerosalpingografía es aquel estudio donde podemos observar las características del útero por dentro y la permeabilidad de las trompas. Va a requerir un cultivo cervical y va a requerir un espermograma de alta complejidad para valorar perfectamente al hombre. Otros estudios que pueden ser necesarios, no obligatorios, sino necesarios en el caso de pacientes que vayan a hacer inseminaciones, y por ejemplo, si la histerosalpingografía presenta alguna duda de que haya un pólipo, de que haya un mioma, de que haya adherencias, de que haya una malformación, etc., vamos a tener que llevar a cabo una histeroscopía. La histeroscopía no solo es diagnóstica, sino tenemos que hacer prepararnos para una, de nada Carolina, una histeroscopía operatoria, es decir, que si nos encontramos con algo adentro del útero tenemos que repararlo, no un día llevarla a un quirófano a la paciente para hacer una histeroscopía diagnóstica, salir y decirle, tenés tal cosa, y después citarla otro día de nuevo al quirófano con el virus y con todo esto, y hacerle la histeroscopía operatoria. Se hace todo junto. También podemos requerir una videolaparoscopía, es decir, si creemos que en la trompa puede haber adherencias, puede haber una obstrucción solucionable. No todas las obstrucciones son solucionables, ni mucho menos. Creemos que vamos a poder solucionar lo que la paciente presente con videolaparoscopía. Bueno, vamos a hacer una histeroscopía. Podemos pedirle a la paciente, si tenemos dudas acerca de su reserva ovárica, una hormona antimülleriana. Podemos pedirle al hombre, si tenemos dudas acerca de su morfología espermática, un
test de túnel para ver si tiene daño en el ADN o si se trata de pacientes que han tenido abortos previos. Podemos pedirle, si tenemos dudas, un cariotipo, es decir, la genética de ambos. Y dejé para el último algo que es motivo de consulta muy frecuente, sobre todo en pacientes que son abortadoras o abortadoras a repetición, que es el tema el gran tema de la trombofilia. Los porcentajes de pacientes tienen que saber así en general, se puede dar una charla completa de trombofilia, tienen que saber en general que las pacientes que tienen trombofilia son un porcentaje sumamente bajo, es decir, no todas las pacientes tienen trombofilia porque no es la única causa de aborto. Sí se la puede estudiar por trombofilia, pero el porcentaje de pacientes afectadas por trombofilia es sumamente bajo. El diagnóstico se hace en un laboratorio de alta complejidad, no se puede hacer en cualquier lado. Y la paciente tiene que cumplir con un protocolo de patología previa que nos diga que ella puede tener trombofilia. Por lo tanto, no es que todas las mujeres que han tenido un aborto tienen trombofilia. Entonces, hay que estudiarlo muy bien. ¿Cuáles son las indicaciones que tienen las inseminaciones intrauterinas? Estamos hablando todavía, llevo más de media hora. Era media hora todo, bueno, pero vamos a acelerar un poco. ¿Cuáles son las indicaciones que tienen las inseminaciones intrauterinas? Lo que se llama el factor cervical, es decir, que los espermatozoides no pueden por alguna causa atravesar el moco del cuello del útero. Entonces, para esto nacen, es la indicación característica de las inseminaciones intrauterinas, porque al colocar el semen adentro del útero hacemos un bypass, es decir, sorteamos el problema que está a nivel del cuello del útero. Entonces ponemos directamente el semen adentro del útero, ya lo que pasa en el cuello no nos importa. Otro de los factores por los cuales indicamos inseminaciones intrauterinas es lo que se llama factor coital, es decir, aquellas pacientes que por alguna causa no pueden tener relaciones sexuales o las relaciones sexuales son muy dolorosas o hay eyaculación precoz. Bueno, muchas causas que hacen que la relación sexual no pueda ser llevada a cabo. También están indicadas las inseminaciones intrauterinas en el factor masculino leve o algunas causas de factor masculino moderado. Sino el factor masculino está indicado técnicas de alta complejidad. También en casos de endometriosis leve, en casos de disfunción ovulatoria, es decir, que la paciente no ovula y si es que ovula, si lo hace correctamente. ¿Por qué está indicado en disfunción ovulatoria? Bueno, porque si tiene una prolactina alta la hemos tratado, si tiene hipotiroidismo la hemos tratado y le estamos haciendo una receta, una indicación específica a medida de cada paciente de estimulación de la ovulación y vamos a monitorear y asegurarnos de que la señora ovule. Nosotros suponemos que ovula, no es como en la fertilización in vitro que sacamos el óvulo y podemos verlo bajo el microscopio, determinar las características, etcétera, etcétera. Acá nosotros lo que podemos hacer es una ecografía previa y una ecografía posterior a la inseminación y con eso nosotros suponer que la señora ovula, es decir, no sabemos si ovula o no, excepto que quede embarazada, en el cual obviamente sí ha ovulado. También en el factor tubo peritoneal, es decir, cuando tenemos problemas en una sola trompa, si tenemos una obstrucción, adherencia o algo en una sola trompa, teniendo la otra trompa sana, podemos hacer inseminaciones intrauterinas, es decir, baja complejidad. De lo contrario, no. Otras indicaciones para las inseminaciones intrauterinas es cuando tenemos semen congelado porque el hombre ha tenido alguna patología oncológica, por ejemplo, y en ese caso esas pastillas de semen congelado que tenemos las vamos a descongelar y preferimos aprovecharlas
siempre y cuando la mujer sea absolutamente normal, con inseminaciones al menos intrauterinas. También, por ejemplo, en el caso de mujeres que quieren hacer inseminaciones y están solas, o dos mujeres que quieren tener un bebé, y en ese caso podemos hacer inseminaciones intrauterinas con semen de banco, por supuesto. Entonces, para resumir, las condiciones para hacer inseminaciones intrauterinas, que es la técnica de baja complejidad característica, es tener al menos una... Hola Ariel, desde La Rioja, ¿cómo están? ¿Cómo anda el baby? Es al menos tener una trompa permeable, tener la cavidad uterina normal, tener una recuperación espermática en un estudio que hacemos que se llama SWIMAP o PERCOL, una técnica de selección que se hace en el laboratorio de andrología mayor a 5 millones de espermatozoides, tener en cuenta la morfología espermática, es decir, cuántos espermatozoides de buena forma hay, y sobre todo también, vuelvo a recalcar, la edad de la mujer, yo no tengo derecho a hacerle perder el tiempo a una mujer cuando se está acercando a los 40 años, por lo tanto, hacer inseminaciones, bueno, tenemos que pensarlo si lo vamos a hacer o si lo vamos a llevar a una técnica de alta complejidad, que es la técnica que mayor posibilidad nos da cada vez que la hacemos. Y ahora me voy a referir a las posibilidades de embarazo que tiene una mujer con técnicas de baja complejidad con inseminaciones intrauterinas. Las chances de embarazo son las mismas que tiene una mujer normal a la edad que la paciente tiene en el momento de la inseminación. Quiere decir que si hacemos inseminaciones en pacientes de 30 años, las chances de embarazo son de alrededor del 10 al 20% de posibilidades de embarazo por ciclo de inseminación intrauterina. Esto hay que explicarlo claramente a las pacientes porque, como les digo, la mayoría viene muy mal informada y le han dicho que con inseminaciones o con un ICSI va a tener el 80, el 70% de posibilidades de embarazo. No, esta técnica no brinda esa posibilidad de embarazo. Brinda lo mismo que tiene una mujer en un ciclo natural si no tuviese ningún problema, es decir, un 10 a un 20% de posibilidades en el mejor de los casos por ciclo. Esto hay que explicarlo claramente. No se hacen en general más de 3 y eventualmente 6 inseminaciones intrauterinas. ¿Por qué? Porque está ampliamente comprobado que después de la tercera inseminación las chances de embarazo se amesetan, es decir, que caen mucho y no suben como de la primera a la tercera. Por lo tanto, lo recomendable son 3 inseminaciones intrauterinas y no más. Eventualmente se puede hacer una cuarta, una quinta y hasta una sexta. Y si hemos hecho inseminaciones intrauterinas y han fracasado, tenemos que pasar a técnicas de alta complejidad. Entonces vamos a pasar, dado el tiempo que me he tomado para todo esto, es necesario, como les decía, preparar el semen antes de ponerlo dentro del útero. Eso se hace en un laboratorio de andrología, y el monitoreo de la ovulación de la mujer. No se puede hacer inseminación intrauterina sin las condiciones que yo les mencioné y sin monitorear perfectamente la ovulación y sin preparar el semen antes de ponerlo adentro del útero. Los problemas que pueden llegar a tener las inseminaciones intrauterinas, además de las chances que tienen, que son del 10 al 20% de posibilidades de embarazo en el mejor de los casos, es como nosotros no sacamos los óvulos, es la de los embarazos múltiples. Es decir, que yo me puedo guiar por una ecografía que la paciente hizo en La Rioja, hizo en San Luis, hizo en Catamarca, y el ecografista de allá
me dice que la señora tiene 2 folículos o 1 listos para ovular. Entonces yo descargo, la señora se pone en La Rioja, en San Luis, en Catamarca, en Río Cuarto, se pone en Uruguay, que también nos están viendo, en México, que nos están viendo, se pone el HCG, yo confío en el ecografista de allá y resulta que después no tenía un solo folículo, sino que tenía varios. Entonces la señora queda embarazada no de 2, sino de 3, de 4, de 5 y más también. Quiere decir que es uno de los problemas que se puede presentar con las estimulaciones en inseminación intrauterina. Y el segundo problema que se puede presentar es el del síndrome de hiperestimulación ovárica, porque también, esto sobre todo en pacientes con poliquistosis o pacientes muy jóvenes, porque también no tenemos control estricto sobre la cantidad de óvulos que la señora produce. Cuando hacemos alta complejidad, nosotros los óvulos los sacamos a todos, los sacamos, acá quedan puestos. En una inseminación quedan puestos. Cuando hacemos alta complejidad los sacamos a todos, a casi todos. No solo que los sacamos, sino que no transferimos ese ciclo, no transferimos en fresco, transferimos en un ciclo posterior. Le damos medicación específica para que ella no haga un síndrome de hiperestimulación. Le descargamos la ovulación también con medicación especial y después le damos a tomar medicación también para que no haya un síndrome de hiperestimulación. Y entonces esos son los problemas que se pueden presentar cuando hacemos inseminaciones intrauterinas. Con respecto a las técnicas de alta complejidad, porque si no, no termino, llevo casi 45 minutos, les decía, la fertilización in vitro y últimamente todos los laboratorios, últimamente no, ya hace un par de años, todos los laboratorios que pueden hacer ICSI, inyección intracitoplasmática de un espermatozoide por óvulo, es decir, inyectar el espermatozoide dentro del óvulo, hacemos ICSI. Para hacer un ICSI nosotros tenemos que primero haber estudiado profundamente a la paciente e indicarle que necesita un ICSI. Yo no puedo hacerle la indicación de un ICSI por una pregunta que me hacen por el Messenger. Por favor, no es a veces que no les quiero contestar, sino que es imposible contestar a través del Messenger si va a necesitar hacerse un ICSI o no. No hay forma. Tampoco, también hasta me preguntaban si puedo hacer inseminaciones por acá online. No se pueden. Si se puede hacer un ICSI sin viajar a Córdoba. No se puede. El centro nuestro está en Córdoba. Yo los puedo atender en otro lado y ustedes viajar solamente al momento de la estimulación de la ovulación, al momento de la punción y al momento de la transferencia. Sí se puede hacer consultas e ir ganando tiempo en estas épocas muy especiales en las cuales nosotros vamos a tener que postergar las consultas y todo eso porque muchos no pueden salir de su provincia y si vuelven tienen que estar en cuarentena. Bueno, hoy en día nosotros para consultas presenciales estamos haciendo certificados, pero todo eso se evitaría con las consultas online. Siguiendo con sí, todo se hace, Juli, en el mismo ciclo de un ICSI. Todo se hace en el mismo ciclo. Con respecto a las etapas de la alta complejidad, le vamos a hacer la indicación de un ICSI, los estudios previos que les mencioné, incluidos los cultivos cervicales en muchos casos. Vamos a programar qué tipo de estimulación de la ovulación es ideal para cada paciente. Acuérdense que no es una receta de cocina y todas las pacientes llevan la misma estimulación de la ovulación. Después lo que vamos a hacer es un monitoreo de la ovulación que se hace con ecografía transvaginal y que se hace con un análisis de sangre que se llama estradiol en sangre. Con eso nosotros vamos subiendo, bajando las dosis de drogas que vamos utilizando y vamos monitorizando qué es exactamente lo que esa paciente en forma individual, en forma personalizada,
va a necesitar. Posteriormente vamos a aspirar los ovocitos, se hace en el quirófano con una sedación, se puede hacer con anestesia local, con ecografía transvaginal, nosotros estamos viendo los folículos y por un sistema aspirativo. ¿Embarazarse con ovario poliquístico es posible? Por supuesto que es posible. Obviamente que sí. Después vamos a aspirar los ovocitos en el quirófano, como les decía. Después se lo vamos a enviar a los biólogos. Los biólogos van a preparar el semen. Hola, Caro. Van a preparar el semen los biólogos y van a inyectar, van a elegir los mejores espermatozoides, los van a inyectar en cada uno de los óvulos y en 3 a 5 o 6 días, que es lo habitual, vamos a transferir los embriones. Transferir los embriones es ponerlos adentro del útero, es decir, ustedes los van a ver a sus embriones, los van a ver a través de una cámara que está conectada al microscopio del laboratorio, los van a saludar por televisión o lo van a saludar porque en general vamos a transferir un solo embrión, lo van a pasar los biólogos a través de una ventanita desde el laboratorio y lo vamos a poner dentro del útero. Eso no duele nada, se hace muy fácil, muy simple, muy rápido, en contados minutos, excepto que haya problemas, como les decía, con el cuello del útero. Si ustedes tienen problemas con el cuello del útero, bueno, podemos tener más o menos inconvenientes para lograr la transferencia. Raramente, uno recuerda contado con los dedos de una mano, problemas donde haya sido imposible transferir los embriones y en ese caso bueno, tendremos que volver a los embriones al laboratorio, congelarlos, programar una dilatación, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las indicaciones clásicas de la inyección intracitoplasmática del ICSI? Bueno, cuando tenemos un factor que se llama tubo peritoneal, es decir, problemas con las trompas o problemas a nivel peritoneal por adherencias, por haber tenido lo que se llama enfermedad pelviana previa, una EPI, por haber tenido endometriosis que ha producido endometriosis, porque ustedes ya han hecho inseminaciones intrauterinas y no han dado resultados, entonces en ese caso vamos a indicar un ICSI. También en lo que se llama esterilidad sin causa aparente. Hoy en día, con todos los estudios que hay, quedan muy pocos casos que podemos rotular como esterilidad sin causa aparente. En los casos también de azospermia y los cuales usamos semen de banco, conviene darle a la paciente la mayor cantidad de chances posible. Es decir, si vamos a hacer un tratamiento, le damos la mayor cantidad de chances posible. Y también una de las indicaciones es en aquellas pacientes que tienen más de 37 años y cerca de los 40, en las de 41, 42, 43, evaluando previamente la reserva ovárica, y en aquellas pacientes que, aunque siendo jóvenes, es decir, menos de 35, nosotros por los estudios hemos determinado que van a pertenecer al grupo que se llama de pacientes bajas respondedoras. Es decir, que nosotros ya sabemos que va a producir poca cantidad de óvulos. Entonces, en ese caso, no tiene ningún sentido llevarla a inseminaciones, sino que nosotros debemos ofrecerle lo que más posibilidades le dé en el menor tiempo posible. Los estudios previos son similares a los de la inseminación, es decir, los perfiles hormonales, una rutina prequirúrgica que incluye la serología infecciosa de las pacientes, una ecografía basal para contar los folículos antrales y ver la reserva ovárica, haber estudiado las trompas, un cultivo cervical, un espermograma en un laboratorio de andrología. Si hace falta una consulta con el psicólogo y si hace falta estudios genéticos, no son de rutina estos últimos. Entonces vamos a decidir luego con qué estimulamos la ovulación. Hay muchos esquemas y hay pacientes, sobre todo bajas respondedoras o que no tienen respuesta a otros esquemas, que podemos utilizar lo que se llama ciclo natural, es decir,
hacer que la señora ovule naturalmente y si tiene un solo óvulo, aprovechar el óvulo que tenga. Luego, como les decía, vamos a ir a extraer los óvulos, se hace en el quirófano, con sedación, dura muy pocos minutos, se hace con una... se duermen como en la noche en la casa, no es una anestesia general, lo hacemos con un transductor por ecografía transvaginal y un sistema operativo que va el ovocito a un medio de cultivo que es transferido inmediatamente a los biólogos. Los biólogos los van a seleccionar, los van a clasificar y los van a inyectar con los espermatozoides, ya sea de semen o en la mayoría de los casos con semen de su pareja. La transferencia, una vez transcurridos los 3, los 5, los 6 días, se hace, como les decía, no duele nada, si no hay ningún problema en el cuello. Hemos probado cuál es la cánula previamente que se adapta mejor a esa mujer. Ustedes van a ver en un sistema cerrado de televisión a sus embriones, los van a saludar y luego van a ver por ecografía transvaginal cómo lo dejamos adentro del útero. Nosotros nos aseguramos de que los embriones queden adentro del útero por ecografía transvaginal. Y por último, también quiero decirles cuáles son los resultados que tenemos con el ICSI, es decir, con las técnicas de fertilización asistida de alta complejidad. En el mejor de los centros, las técnicas llegan alrededor del 50-60%. La mayoría de los... No la mayoría, muchos centros de países desarrollados informan tasas de embarazo del 35 o el 40% para las técnicas de alta complejidad. Entonces no hay que asustarse porque cuando uno les informa que el análisis ha sido negativo, que la subunidad beta ha sido negativo, porque cuando nos pasan los resultados de las betas de todos los días, el análisis de embarazo, nosotros ya sabemos que aproximadamente la mitad de las pacientes, según el pronóstico que tenga cada paciente, nos va a dar positivo y la mitad nos va a dar negativo. A nosotros no nos gusta dar los embarazos negativos. Por lo tanto, enojarse con los médicos que están comprometidos con el embarazo de ustedes no conduce a nada. Sí está perfecto, es lógico hacer un duelo y saber que las chances eran 50% y si le han quedado embriones congelados, el otro mes tiene otro 50% y el otro mes tiene otro 50% de posibilidades de quedarse embarazada. Como les digo a todas las pacientes, 50% no es lo mismo que el 100, 50 no es 100, y hay pacientes que llegan a una técnica de fertilización de alta complejidad donde no se puede ofrecer tampoco el 50%. ¿Por qué? Porque tienen muy pocos óvulos o porque los óvulos son de mala calidad, a veces de muy mala calidad, o porque los espermatozoides son de muy mala calidad. Los biólogos son unos genios, trabajan muy bien, pero no son magos. Si uno entrega o tiene óvulos de mala calidad, los biólogos no pueden transformarlos en óvulos de buena calidad. Igual con los espermatozoides. O si los espermatozoides son buenos y los óvulos son también buenos y no se llevan bien con los espermatozoides y no fertilizan o fertilizan y dan embriones de mala calidad, tampoco es culpa ni de los médicos, que tratamos de hacer lo mejor posible, ni de los biólogos. Entonces, enojarse con los médicos, enojarse con los biólogos, no conduce a nada. Por el contrario, lo ideal es siempre trabajar en equipo, venir a una consulta donde les explicamos qué es lo que puede haber andado mal y cómo podemos mejorar. Entonces, es ideal esto. Acuérdense que también es posible criopreservar ovocitos, es decir, una de las técnicas que hacemos es de congelar los óvulos. Si ustedes todavía no están decididas a tener embriones o a lograr un embarazo,
Ustedes pueden congelar sus óvulos, si se hace antes de los 35 años mejor. También pueden congelar óvulos en el medio de un ICSI, pero eso es cuando una mujer tiene muchos óvulos, es decir, utilizaríamos un grupo para formar embriones y otro grupo quedaría congelado como óvulos. Y por último, mencionarles una técnica que, como les decía la vez pasada, el número de pacientes de ovodonación, es decir, de donación de óvulos, se duplica por año en el mundo, y esto está sobre todo dado porque pacientes de, en general, más de 40 años y hasta los 50, cada vez hay más pacientes que postergan la maternidad para esos momentos. También la ovodonación está indicada en mujeres que tienen, por ejemplo, alguna enfermedad genética o tienen una falla, tienen muchas indicaciones, pero tienen una falla ovárica precoz, así tengan 20 años. Hay mujeres que tienen lo que se llama una falla ovárica precoz y sus óvulos son como de mujeres mayores de 50 años. Entonces, en esos casos está indicada la ovodonación. Bueno, yo creo que con esto he cumplido una hora exacta casi de explicar las técnicas, y si ustedes quieren me hacen algunas preguntas, ya algunas han pasado, las contestaré después, no sean problema, pero a ver, redáctenme algunas preguntas y por unos minutos no se vayan, lo más interesante son las preguntas, ¿no? Pero bueno, muchas de ustedes tienen cosas que hacer o tienen que ir a preparar la cena. Ahí me preguntan cómo se hacen las consultas online. Las consultas online las pueden coordinar al mail de una de las secretarias que se dedica exclusivamente a las consultas online. El mail es secretariadrcooperman@hotmail.com. Ahí pueden coordinar un turno para consultas online, y el objetivo de las consultas online es que no pierdan tiempo, y más en estas épocas. Yo sé que todos quieren conocer a su médico, todos queremos conocer a nuestros pacientes, pero bueno, en estas épocas podemos ir ganando tiempo. Me preguntan sobre las características a la hora de SIL, de elegir un donante de semen. El donante se elige en base a lo que vos prefieras, SIL. Lo que vos prefieras se elige. Querías, Belén, sobre ovario poliquístico. Yo un poco ya hablé, les decía que el ovario poliquístico generalmente tiene muchos óvulos, hay que hacer una estimulación de la ovulación muy cuidadosa. Hay que medicar a la mujer para que no haga un síndrome de hiperestimulación ovárica. Solo con consulta online, pregunta Vanina. Solo con consulta online, no sé qué sería la pregunta. Pacientes hipertensas con resistencia a la insulina y mi marido no tiene cola. Bueno, hay que hacer un buen estudio, sobre todo del semen, y que seas hipertensa y resistencia a la insulina, eso se trata perfectamente, por lo tanto no constituye un problema, Paola. Bueno, entonces después contestaré el resto de las preguntas. Les agradezco un montón, la charla la pueden volver a ver, analizar todas y cada una de las cosas que yo he dicho acá. No es fácil tener acceso a la edad de del donante influye, la edad del donante de semen. Sí, los donantes de semen son jóvenes en general, no tenemos donantes de 80 años. Juli, ¿qué día se hace la transferencia? Bueno, eso, la transferencia se hace entre 3 a 6 días posteriores a los cuales se ha hecho la punción. Si usted solo atiende online, no, Vanina, no. Atiendo en Córdoba, nuestro centro está en Córdoba, en La Rioja, en Río Cuarto, en San Luis. Lo que pasa
es que vos sabés que ahora no se puede llegar a San Luis, por ejemplo, y hay un montón de problemas. Entonces, por eso es que las consultas online y lo que se llama la telemedicina por videollamado es lo que se utiliza en todo el mundo y va a quedar así, es decir que muchas de las consultas van a seguir siendo online y la verdad que por todos lados donde se las mire, las consultas online tienen un montón de ventajas. Sí, Vanina, turnos conmigo en Córdoba, en cualquiera de esos lugares. En Córdoba, en San Luis, en La Rioja, turnos online, lo que vos quieras, no hay problema. Entonces, en estos momentos en que no se puede, yo no puedo ir a atender allá y ustedes muchas veces no pueden, Juli, te enterás si da resultado 12 días después con un análisis de subunidad beta. Entonces, en esos lugares donde uno no puede ir y a ustedes les cuesta venir, conviene hacer consultas online. Las consultas online es así como estamos hablando ahora nosotros, por videollamada. Ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran y yo los estoy viendo a ustedes como si estuviésemos en el consultorio. Así que es exactamente lo mismo. Bueno, entonces gracias, me saludan ahí, está todo bien. Gracias, Yani. Respecto a las obras sociales, bueno, sí, la mayoría de las obras sociales tienen que cubrir los tratamientos de fertilización in vitro, de ICSI, de inseminaciones, es obligación que lo cubran. Lo que pasa es que cada obra social tiene, gracias Vanina, cada obra social tiene convenio con un centro, entonces por ahí les hace ir a un centro que, bueno, no es el que ustedes prefieren. Entonces, ahí ustedes ya tendrán que decidir dónde ir. Bueno, muy bien, muy agradecido y pueden volver a escuchar la charla y, bueno, quien quiera preguntar, están las consultas o personales u online si pueden. Será hasta la próxima y muchas gracias por estar ahí.